Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de Química de septiembre de 2021 de las PCUNET. Primera parte que corresponde a 15 preguntas tipo test. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde al nitrógeno? Bueno, la configuración electrónica de los elementos es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles o subniveles energéticos, orbitales. Y el llenado de estos orbitales se produce en el orden creciente de energía, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los de mayor energía. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el diagrama de Moller, vamos a ir rellenando orbitales. Recordemos que un orbital de tipo S tenemos 2 electrones, un orbital tipo P 6 electrones, un orbital tipo D 10 electrones y un orbital F 14 electrones. La configuración electrónica del nitrógeno, que tiene un número atómico de 7 y por lo tanto 7 electrones, sería 1s2, 2s2, 2p3. Así que la respuesta correcta sería la opción C. Pregunta 2. La primera energía o potencial de ionización es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro gaseoso y en estado fundamental para arrancarle el electrón más débilmente retenido. ¿Cuál de las siguientes listas de elementos está en el orden correcto respecto a los valores de dicha energía? Bueno, la energía de ionización se puede calcular mediante la expresión que tenéis aquí, que tenemos aquí enfrente, ¿no? Tenemos la energía de ionización, tenemos la carga nuclear efectiva, una constante en kilojulios partido mol y el número cuántico principal que hace referencia al periodo. La carga nuclear efectiva en un periodo crece al aumentar el número atómico, mientras que en un grupo se mantiene constante y de forma aproximada se puede calcular. Tenemos los siguientes elementos: el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Y también recordemos que la energía de ionización avanza conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Tenemos la configuración electrónica en la última capa del nitrógeno sería 2s2, 2p3, la del oxígeno en la última capa 2s2, 2p4, la del flúor 2s2, 2p5, la del neón 2s2, 2p6 y la carga nuclear efectiva del nitrógeno es 5, del oxígeno es 6, del flúor es 7 y del neón sería 8. En realidad, ninguna de las opciones planteadas es correcta, ni la opción A, ni la opción B, ni la opción C. El orden correcto de energías de ionización, la más bajita, sería el oxígeno, seguida del nitrógeno, después iría el flúor y por último la del helio. De hecho, si buscamos los valores de la energía de ionización que se encuentra en electrovoltios, pues el helio tendría 24,59, el flúor 17,42, el oxígeno 13,62 y el nitrógeno 14,53. El nitrógeno tiene una energía de ionización más alta que el oxígeno. Esto se debe a una cosa que se llama anomalía periódica, ¿no? La anomalía existente en el caso de los elementos como el nitrógeno y el oxígeno se debe a que, de acuerdo con el principio de máxima multiplicidad de Hahn, en los orbitales de idéntica energía degenerados, los electrones se encuentran lo más separados posible, desapareados y con los espines paralelos. El nitrógeno tiene los 3 electrones p desapareados en el orbitales diferentes, sin embargo el oxígeno tiene 2 electrones apareados en un mismo orbital p, lo que provoca que exista una repulsión electrostática entre ellos y facilite la eliminación de este último electrón. Ahora bien, ninguna de las opciones planteadas sería correcta, ¿de acuerdo? Pero si seguimos la tendencia general en cuanto a que la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo, deberíamos comentar, si tuviéramos que elegir una de las opciones, sería la opción B, nitrógeno, oxígeno, flúor y helio, ¿no? El que tiene una energía de ionización más alta sería el helio. Pero os comento que en este caso tenemos una anomalía periódica porque la energía de ionización del oxígeno es más baja que la del nitrógeno. ¿De acuerdo? Sería el orden correcto, es el que hemos expresado justo abajo, ¿vale? Pero si tuviéramos que elegir una opción sería la opción B, pero lo que os comento es que ninguna de las opciones planteadas es correcta porque no se ha tenido en cuenta la anomalía periódica que hay en el nitrógeno y el oxígeno. Pregunta 3. El enlace HO en la molécula de agua es un enlace iónico, covalente apolar, covalente polar. Bueno, aquí la respuesta correcta sería claramente covalente polar. El agua es una sustancia que presenta un enlace covalente polar
y además sus moléculas se unen entre sí mediante enlaces intermoleculares llamados puentes o enlaces de hidrógeno. Estos se forman cuando un átomo de hidrógeno que se encuentra unido a un átomo muy electronegativo se ve atraído a la vez por un par de electrones solitarios pertenecientes a un átomo muy electronegativo y pequeño como el nitrógeno, el oxígeno o el flúor, por ejemplo, de una molécula que esté cercana. Pregunta 4. De los siguientes ácidos, ¿cuál de ellos es un ácido débil? Bueno, tenemos el ácido nítrico, el ácido fórmico y el ácido clorhídrico. De acuerdo con la teoría ácido-base de Proust y Lori, ácido es una especie química capaz de ceder protones a una base y base es una especie química capaz de aceptar protones de un ácido. Un ácido débil es aquel ácido que no está totalmente disociado en una disolución acuosa, y en este caso sería el ácido fórmico, porque el ácido nítrico junto con el ácido clorhídrico, que es el sulfumán, son dos ácidos fuertes que están disociados al 100%, así que un ácido débil, o el ácido en este caso el débil, sería la opción B, el ácido fórmico, ¿vale? Que no está totalmente disociado en una disolución acuosa, como veis escrito a continuación. Así que la respuesta correcta sería la opción B. Pregunta 5. De los productos de la electrólisis del cloruro de magnesio fundido son, tenemos hidrógeno y cloro, magnesio hidróxido o magnesio y cloro. Bueno, el cloruro de magnesio fundido se encuentra ionizado de acuerdo con la ecuación que tenemos aquí planteada. Cloruro de magnesio nos da 2 iones cloruro más ion magnesio. Recordemos que el ánodo es el electrodo al que tiene lugar la reacción de oxidación, y teniendo en cuenta que la única especie que puede oxidarse es el cloro, que se oxida a cloro, gas, la ecuación química correspondiente a dicho proceso sería pues 2 cloro y 2 ion cloruro, nos da clorogas más 2 electrones. Y el cátodo es el electrodo en el que tiene lugar la reacción de reducción, y teniendo en cuenta que la única especie que puede reducirse es el magnesio, el catión magnesio, que se reduce a magnesio, ¿vale? En este caso la ecuación química correspondiente a dicho proceso sería pues catión magnesio más 2 electrones, nos da magnesio líquido. Así que en este ejercicio de electrólisis tendríamos que comentar que la respuesta correcta sería la opción C. Pregunta 6. ¿Qué número cuántico está asociado con el momento angular? Bueno, de acuerdo con los valores que pueden tomar los números cuánticos de un orbital, tenemos el número cuántico principal, el número secundario y el número magnético, ¿no? Entonces, además, los diferentes valores del número cuántico del momento angular orbital se corresponden con el tipo de orbital atómico. Si es L, número secundario, L igual a 0, orbital S, L igual a 1, orbital P, L igual a 2, orbital D, o L igual a 3, orbital F. Así que cada subnivel de energía se corresponde con una órbita elíptica que se identifica con un valor del número cuántico del momento angular orbital o número secundario. En este caso, la respuesta correcta sería la opción B, la L. 7. De los siguientes compuestos orgánicos, ¿cuál contiene un átomo de nitrógeno en su estructura? Bueno, vemos que aquí tenemos un hidrocarburo como el alquino, que es un enlace triple de carbono. Tenemos las amidas, que vemos ahí un átomo de nitrógeno, y aldehídos, que no vemos átomos de nitrógeno, ni tampoco en alquinos. Así que si vemos de los grupos funcionales que tenemos aquí planteados, alquinos, amidas y aldehídos, pues claramente el que contiene un átomo de nitrógeno es una amida. Así que la respuesta correcta sería la opción B. Pregunta 8. La reacción de alqueno con ácido bromhídrico es una reacción de adición electrofila, sustitución nucleofila o oxidación. Bueno, aquí tenemos que decir que la adición electrofila de halogenuros de hidrógeno, alquenos, da lugar a derivados monohalogenados, como veis aquí, eteno, que nos da cloroetano. Esta reacción es característica de los alquenos, es la adición de sustancias al doble enlace, como veis aquí. Por ejemplo, yo he puesto un ejemplo como eteno más ácido clorhídrico, en este caso sería ácido bromhídrico, podríamos poner ácido clorhídrico o ácido bromhídrico porque son halogenuros de hidrógeno. Nos daría, por ejemplo, aquí cloroetano, pues hubiéramos indicado ácido bromhídrico, pues nos daría bromoetano. Así que la respuesta correcta sería la opción A.
adición electrófila. Pregunta 9. Indique la respuesta correcta. Un catalizador es aquella especie que A. Modifica la velocidad de reacción sin formar parte de los reactivos ni productos. Modifica la velocidad de reacción formando parte de los reactivos. O C. Modifica la velocidad de reacción formando parte de los productos. Tenemos que recordar que la adición de un catalizador no tiene ningún efecto sobre la entalpía ni el equilibrio de una reacción. El catalizador actúa sobre la energía de activación de la misma. La imagen que vemos aquí a la derecha, la imagen muestra que el catalizador disminuye por igual las energías de activación de las reacciones directa e inversa. Y al disminuir la energía de activación, las reacciones transcurren en menos tiempo, por lo que aumenta la velocidad de ambas reacciones. No tiene influencia sobre un sistema en equilibrio y no modifica la concentración de los reactivos. Así que va a modificar la velocidad de reacción sin formar parte de los reactivos ni los productos. Así que en este caso la opción correcta sería la opción A. Pregunta 10. Es una pregunta de formulación muy sencilla. ¿Cuál de las siguientes fórmulas corresponde al hipoclorito de cesio? Bueno, el hipoclorito de cesio hace referencia al... Bueno, el cesio tiene valencia +1, es un alcalino y no se escribe Ce, sino se escribe Cs, así que la opción incorrecta es la C, ¿no? No se puede, el cesio es Cs, el elemento. Hipoclorito, pues hace referencia a la valencia más baja, en este caso del cloro, de este halógeno. Las valencias serían +1, +3, +5 y +7. Estamos hablando de la valencia más baja del cloro. Así que, pues formulación de stock, pues stock reglas del 2005 o tradicional, antigua, o de disolución, sería hipoclorito de cesio. Bueno, en realidad esto en 2005 sería la nomenclatura de stock, así que en este caso pues sería hipoclorito de cesio porque es la valencia más baja. Y la respuesta correcta, como veis, pues es la opción B. Pregunta 11. ¿Cuál será el producto de solubilidad KPS del bromuro de plomo si su solubilidad en agua a 25 grados es de S, 0,022 mol partido litro? Bueno, fijaros que el equilibrio correspondiente a la disolución del bromuro de plomo viene dado por esta ecuación que tenéis aquí, es una ecuación de equilibrio de solubilidad. La expresión de la constante de solubilidad sería esta que tenéis a continuación. Hay dos iones bromuro, así que el coeficiente estequiométrico de este equilibrio heterogéneo habrá que elevarlo a 2, el bromo, la concentración de bromo, y llamamos S a la solubilidad molar del bromuro de plomo, y considerando que en el equilibrio pues el plomo es S, el bromo es 2S, la expresión KS en función de la solubilidad molar sería S por 2S al cuadrado, que sería 4S al cubo, y así que el valor del producto de solubilidad sería 4S al cubo. 4 por 0,022 por 10 elevado a 3, obtenemos un resultado que es 4,3 por 10 elevado a menos 5. Nuestra respuesta correcta es la opción B. 12. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es verdadera? A. Si dos muestras de elementos A y B tienen masas iguales en peso, tendrán el mismo número de átomos. Esta afirmación es falsa, ya que si se trata de elementos distintos, tanto sus masas atómicas como el número de moles también serán distintas y contendrán distintos números de átomos. Así que esta manifestación es falsa. B. La masa atómica de un elemento es la masa en gramos de un átomo de dicho elemento. Esta manifestación también es falsa, porque la masa molar de un elemento es la masa en gramos de un mol de átomos, número de Avogadro de ese elemento, o 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. La opción C, el número de átomos de 5 gramos de oxígeno es igual al número de moléculas de 10 gramos de oxígeno. Esta afirmación es verdadera. Fijaros, si hacemos 15 gramos, lo dividimos entre 16 gramos, lo multiplicamos por el número de Avogadro, obtenemos 1,88 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Si por lo contrario pues tenemos 10 gramos de oxígeno molecular O2, tenemos un mol de oxígeno, hay 32 gramos, por el número de Avogadro, en un mol de oxígeno tenemos 1,88 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. Esta afirmación es verdadera. Pregunta 13. El amoníaco es una base de Bronsted
debido a que el nitrógeno tiene grado de oxidación más 3, la posición del nitrógeno en el sistema periódico o el par de electrones sin compartir del nitrógeno. Bueno, el amoníaco es una base de Bronsted, pero también es una base de Lewis. Una base de Lewis es toda especie química que posee pares de electrones solitarios que puede compartir con un ácido. Si vemos la estructura de Lewis de la molécula del amoníaco que veis a continuación, sería esta que tenéis a continuación, y de acuerdo con la teoría ácido-base de Lewis, el átomo de nitrógeno tiene un par de electrones solitario que puede ceder para compartir, por lo que se comporta como una base. En este caso, la respuesta correcta no sería ni su posición en el sistema periódico ni el grado de oxidación, sería el par de electrones sin compartir del nitrógeno, la respuesta correcta. Pregunta 14. Los potenciales estándar de electrodo para las siguientes reacciones son, tenemos aquí, por ejemplo, del ion plata, del ion férrico, del cobre, del ion cobre, y tenemos los potenciales estándar de reducción y nos preguntan por el agente reductor más fuerte. Bueno, si tenemos un agente reductor, se tratará de una reacción de oxidación, así que el que tendrá un potencial de oxidación mayor tendrá más tendencia a oxidarse y será el agente reductor más fuerte. O por lo contrario de las propuestas, en este caso solo el cobre puede comportarse como reductor de ambos. El reductor más fuerte es el cobre, que tiene un menor potencial de electrodo. ¿Qué quiere decir? Pues el agente reductor es el que participa en una reacción de oxidación, entonces es el que tiene un potencial de oxidación mayor, o por lo contrario tiene un menor potencial de reducción del electrodo. O bien cambiamos los signos, ¿vale? O bien, conforme de las especies propuestas, pues el que tiene un potencial de reducción mayor será el agente reductor más fuerte. El que tiene, en este caso, el que tiene el menor potencial del electrodo, más 0,34, que es el número más pequeño. Así que la respuesta correcta sería el cobre sólido, no el ion cobre, sería el cobre. Pregunta 15 y ya la última. ¿Cuáles de los siguientes compuestos son isómeros de función? Bueno, pues estos compuestos que tenemos aquí, que nos preguntan cuáles son isómeros de función, tenemos el compuesto 1, que sería el etilmetiléter, luego tenemos el dietiléter y el propanol. Si escribimos sus fórmulas moleculares, vemos que el compuesto 1 y 3 tienen la misma fórmula molecular, ¿vale? El compuesto 2 la tiene distinta, entonces para que sean isómeros tienen que tener la misma fórmula molecular, así que solo es el 1 y el 3 que pueden ser isómeros. En este caso vemos que los grupos funcionales son distintos, el primero es un éter, mientras que el tercero, el número 3, es un alcohol. Así que la respuesta correcta sería la opción A, ¿vale? Es un alcohol, el 3, y el primero es un éter. La respuesta correcta es la opción A. Recordar que para identificar isómeros, lo primero que hay que ver si tienen la misma fórmula molecular, es decir, que tengan el mismo número de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos. En este caso vemos que el compuesto 1 y 3 tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos y 8 oxígenos, y que el grupo funcional, uno es un éter y el otro es un alcohol. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado muy útil. No olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos y bueno, para seguir viendo más vídeos de la PCE y seguir preparando la selectividad. Así que nada, solo deciros que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!